Muy buenos días, respetado comité evaluador, para mi trabajo de tesis titulado Factores dinamizadores de la quesería de Caño Indio como potencial de desarrollo en el Estado portuguesa Venezuela durante el periodo 2022-2023. Agradezco a los lectores y a los profesores y personas que han querido asistir a la defensa de mi trabajo de investigación. El contexto en el cual se desarrolla esta investigación refiere a un potencial que está en el Estado portuguesa, en donde participan actores de la ganadería bovina con un entorno que está directamente relacionado con la vida natural, los paisajes, el clima, los quehaceres y los saberes del lugar geográfico. Todo ello, actores y entornos, conforman una agroindustria rural del queso para que en conjunto todos estos elementos integradores conlleven a lo que se llama el territorio. El territorio es un concepto muy interesante y de reciente data relativamente, puesto que es una conceptualización que refiere a una construcción social. O sea, no refiere solamente a un espacio geográfico, sino a una concentración social con objetivos comunes, como lo es la producción, la generación de un producto. El territorio se ha constituido en el eje principal o en la columna vertebral de lo que se han llamado los sistemas agroalimentarios localizados. En lo adelante lo llamaremos SIAL. Y resulta que desde el año 2000, la agroindustria rural ha sido la impulsadora o la que conllevó a la conceptualización de los sistemas agroalimentarios localizados. Digamos que a la visibilización de sistemas que existían en toda una dinámica que precisamente la ha impulsado la agroindustria rural. En virtud de que el contexto en el cual se ha desarrollado la investigación con los elementos ya mencionados que conllevaron a definir el territorio en el lugar, entonces al estudio se trabajó bajo un enfoque SIAL. La ubicación de nuestro objeto de estudio se encuentra en los llanos occidentales de Venezuela. Mi país tiene la región plana llanera en su zona central, que estoy señalando acá con el clic. Tiene los llanos orientales, en donde está el estado Anzoátegui y Monaga, los llanos centrales, que es el estado Guárico, y los llanos occidentales conformados por Cojedes, Portuguesa, Barinas y el estado Apure. Aquí en el estado portuguesa es donde se está desarrollando el estudio, precisamente en el municipio localizado en la parte sur del estado. El estado portuguesa tiene 14 municipios y tiene una zona de montaña y tiene una zona plana, llanera. En el sur del municipio localizado, valga la redundancia, en la zona sur del estado, se encuentran la localización de las queserías a las cuales se está haciendo referencia este trabajo de investigación. Podemos ver aquí la densidad de estas queserías ubicadas, por ejemplo, vemos aquí la comunidad de Agua Verde con este colorcito rojo y miren la densidad de cada una de las fincas productoras que se encuentran en esta comunidad. Aquí podemos ver otra comunidad señalada con este colorcito azul, que es la comunidad Curitero, la comunidad La Yegüera, la comunidad Las Llaneras. En 2017 había 81 fincas activas, es decir, 81 fincas produciendo queso llanero en la finca, para 9 comunidades que conforman el sector denominado Caño Indio. Esta es una quesería homogénea en cuanto a las formas de producción. Normalmente, es decir, todos producen la leche propia en su finca y la transforman en menos de 4 horas a queso. Esto le da unas características organolépticas particulares y peculiares al queso, con su sabor a leche cruda y una calidad organoléptica. Toda la producción se realiza con saberes locales, con saberes ancestrales que se han transmitido de generación en generación. Se realizan en la finca, puede ser en la cocina del hogar o en un espacio que han hecho otro local, con tecnología que ellos mismos han desarrollado, de sus moldes, de sus prensas. La forma de venta es igual en todos los casos, que consiste en un comprador que llega a la puerta de finca y se lleva toda la producción a la zona central del país.
También tiene una particularidad en cuanto a la homogeneidad de la producción, que es la forma como se presenta en el mercado. El queso llanero no se vende empacado, el queso llanero se vende en bloque, sin empaque. Y el consumidor llega y se lleva la cantidad que quiere, igual le dan una bolsita y ya. Entonces, pero ¿qué pasa? Vemos una potencialidad, vemos toda una concentración, como ustedes pudieron ver, de queserías con una homogeneidad bien interesante que ha perdurado en el tiempo, pero al parecer están invisibilizados. Entonces, por eso es que el problema de esta investigación se consistió en la evaluación de la falta de posicionamiento de ese queso como producto de origen, porque todos esos elementos indican que es un producto con identidad, que es un producto de un origen específico de la región llanera. Entonces, ¿por qué no se denota de esa forma? Para ello se planteó como objetivo general evaluar esos factores dinamizadores, cuáles precisamente los de producción y comercialización. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos factores en la actualidad para que realmente sean los elementos que abran la ventana al fortalecimiento del CIAL del queso llanero y por ende al desarrollo territorial? Con todo este escenario de un problema, de una quesería invisibilizada y un propósito de evaluar los factores dinamizadores, dijimos, ok, este estudio se justifica. ¿Por qué razón? Porque a pesar de las limitaciones, persisten las queserías con unos ancestros que datan de más de 100 años. Pero ¿qué ocurre? Que las limitaciones que han hecho impulsar la producción de queso. Ahora hay más producción de queso llanero a pesar de las limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Por mencionarlas de la actualidad, una escasez de combustible, no hay rutas de transporte y unas fallas en la electricidad. Pero es que también se justifica porque esos resultados van a dar inicio al sendo proyecto de reconocimiento de la identidad del queso. Y es muy importante porque una vez se reconozca, entonces se va a impulsar y se va a determinar el CIAL del queso llanero, que realmente viene siendo una alternativa de solución al problema de invisibilización y limitaciones de las queserías en Caño Indio. Es muy pertinente porque que exista un potencial, una quesería en la derivación de un producto típico, también pueden ofrecer una canasta de productos y servicios del territorio, pero no sin antes haberlo reconocido con una identidad particular. Y es original porque hasta los momentos se desconoce otro estudio que refieran a la tipicidad del queso llanero. Hablando de algunos antecedentes del problema y de cómo en Venezuela ocurre la producción de leche y su transformación a queso, podemos ver que prácticamente ha sido la mayoría del porcentaje de la leche que se produce se transforma a queso. Por ejemplo, aquí hay algunos datos. En 2013, 15% era para leche líquida, llámese pasteurizada, yogur u otros productos de la industria, y 85% para queso, de los cuales 58 se hacen de forma artesanal. En 2020, esto ha bajado 10% para la leche líquida, pasteurizada y otros productos, y 90% para queso, 42% artesanal y resto en finca. Fíjense que aumenta más la producción de finca. ¿Por qué pasa esto? Ocurre que con las limitaciones que hablé, los productores o las fincas normalmente en las queserías del llano no tienen tanques de refrigeración, no va a haber cadena de frío para transportar la leche, como vemos aquí la forma en la fotografía, que es como se transporta la leche con ruteros en tambores, no hay refrigeración, al haber problemas de electricidad, entonces es mejor que vamos a transformar a queso, porque el queso llanero tiene la particularidad que se conserva a temperatura ambiente. En Guanarito, en particular, ha sido el primer productor que genera leche en el estado portuguesa. Por ejemplo, aquí en 2011 alcanzó el primer lugar y eso se mantiene en la actualidad. Fíjese que de esta producción, 76% fue transformada a queso. En un sondeo que se hizo de 2016, aún sigue siendo el estado en donde se produce la leche, pero la mayoría es su transformación a queso. Aquí podemos ver en las fotografías cómo se hace en Guanarito, particularmente en Caño Indio, el queso. Aquí podemos ver las paredes de las viviendas, son de tablas con madera de la misma localidad y cómo la familia se integra para transformar un producto en el cual ellos han desarrollado moldes como todo agujereado y esta prensa, que mire, es una prensa ideada con
bloques de cemento, madera, hecha por ellos mismos para hacer su producto. Aquí está el proceso de elaboración básico del producto. Estas son las etapas que por décadas se han cumplido en la elaboración del queso. El cuajado, con un promedio de 25 minutos de reposo. El picado de la cuajada antes era desmenuzada y ahora lo hacen en cuadritos. Ha habido información desde los consumidores en cuanto a la dureza, en cuanto a la homogeneidad en el corte, y los productores se han ideado técnicas para satisfacer esa demanda. La salazón también ha sufrido algunos cambios en pro de esa demanda que hacen los productores. Normalmente era flor de cuajada en salmuera. Ellos ahora han encontrado que quizás también dejando los bloques, y precisamente con los problemas de electricidad y de combustible, dejando el bloque con un poco de menos sal y luego introduciéndolo en una salmuera saturada, alcanza el punto al final para la venta al final de la semana. En el prensado, que normalmente se ha hecho el moldeado en moldes de madera o plástico hecho por ellos mismos, y como prensa se utilizan piedras o trozos de hierro que se colocan encima para lograr la dureza que se quiere, y ellos van haciendo pruebas hasta que dicen, ok, aquí ya está bien. El almacén es muy interesante. Realmente el almacenado del queso llanero es por una semana. ¿Por qué razón? Porque el comprador viene los fines de semana a recoger la producción de toda la comunidad o del sector Caño Indio. Viene uno, vienen varios queseros, y entonces, bueno, ellos han ideado distintas formas para mantenerlo conservado, en seco, en salmuera, en suelo verde. Aquí hay algún histórico de interés con relación al queso llanero. Esta publicación que salió en 2019 denotó que, por ejemplo, el factor cooperación, 80% existe entre ellos, las relaciones de confianza, y esto prevalece en comparación con una relación beneficio-costo de 0,93. Ellos esto no les llama la atención, es decir, si desde el punto de vista económico se estudiara el queso llanero, dijeran, no, mira, no estás haciendo nada. Pero ellos esto no lo ven, ellos ven es en esta dinámica que todos hacen lo mismo, que son colegas, que son homólogos y cooperan entre sí y solventan los problemas entre sí. O sea que esta situación de solidaridad se impone antes un aspecto económico que les diga que no está dando resultados. Existe un arraigo a la actividad, un saber hacer, un proceso productivo y una única forma de comercialización. Aquí podemos ver también cómo está la prensa ideada por ellos, el molde con sus agujeros y un bloque de queso que normalmente es cuadrado o redondo. Aquí tenemos también, este es otro histórico porque no todo es activos territoriales, también hay un problema con la calidad. Fíjese, en 2008 se evaluaron muestras de queso almacenado en moldes de madera colocados en estantes, pero también colocados en suelo verde, como se ve aquí en la fotografía, y se detectaron microorganismos patógenos. También en 2006 se había realizado otro estudio en donde se le hizo muestreo a la leche fresca y al queso recién elaborado, y también se encontró contaminación de microorganismos patógenos. Esto es algo que nos está alumbrando y nos está diciendo, hay un punto por allí importante a la hora de iniciar el proyecto de la identidad del queso llanero. Por supuesto que necesitamos una luz teórica, necesitamos un camino que nos oriente si nuestro estudio está dentro de una pertinencia normal, de una realidad para el desarrollo de un territorio, de un medio rural. Y precisamente las teorías del desarrollo rural y el territorio vinieron perfectamente para el estudio que se ha realizado. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos autores que han trabajado con este tema. Pero, por ejemplo, estos tres que yo estoy colocando aquí, por ejemplo, Penagos, recién en 2020, ¿qué hizo él? Reafirmar el hecho de que, mira, la producción en el medio rural no es aislada, no es generar un producto, allí ocurre algo más. Allí hay unos actores, unos protagonistas de esa producción que se imponen con una sabiduría, con un saber hacer, con algo que han aprendido y que han, digamos, que heredado desde sus ancestros. Allí hay unos recursos naturales que participan de esa producción. Allí hay un reconocimiento, una tipicidad, allí existen elementos que no es solamente un territorio geográfico plano, hay unas pasturas naturales, por ejemplo, en ganadería, que participan de esa producción. Entonces, el desarrollo rural tiene que verse desde el punto de vista del territorio, que es el que conjuga todos estos elementos que hemos hablado.
Gómez y Garduño hicieron un aporte interesante porque decían, ajá, ok, podemos tenerlo todo muy bien en el medio rural de una manera sostenible, respetando el ambiente, reconociendo los saberes locales, los activos territoriales, pero ¿qué pasa con el medio urbano? Entonces tenemos que enlazar al medio urbano para que los niveles de contaminación y ese mismo respeto y ese mismo principio de sostenibilidad se conserven. Verdeguer, que ha sido un autor que tiene años rastreando el tema de desarrollo rural y desarrollo territorial, finalmente dijo, sí, no solamente tenemos que reconocer el territorio, tenemos que además acomodar las gobernanzas, las políticas públicas que encierren todos estos elementos para seguir preservando esa sostenibilidad. Todo ello, cuando todos los autores y todos los investigadores apuntan hacia el territorio, es donde el enfoque social surge como realmente la teoría y la metodología que nos va a dar más luces para todo este trabajo que se hace en el medio rural. Entonces, todos estos autores y muchísimos más siguen diciendo que, ok, un sistema agroalimentario localizado sí apunta a la sostenibilidad porque reconoce los activos locales, como por ejemplo esta tecnología de moldes que han desarrollado los mismos autores. Estos son unos saberes. Ah, pero es que también hay otros actores aquí, como el señor Raceto en 1990, que decía, pero es que en la fórmula de economía no solamente está los activos como la tierra, como el trabajo, como la maquinaria, está el factor cooperación. Si el factor cooperación actúa en este mismo nivel de estos elementos, entonces sí podemos hablar de una sostenibilidad. Por ello es que nosotros tomamos todas estas teorías como marco teórico, por supuesto, sin dejar de considerar lo que son las cadenas productivas, porque estamos hablando de un proceso productivo en la elaboración de un producto como es el queso llanero. Pero ¿qué pasa? El análisis de la cadena y el posicionamiento de una cadena productiva hay que empezar aguas abajo, o sea, cómo está la materia prima, cómo son los insumos, cómo se maneja la producción desde la alimentación, desde la calidad de la materia prima, qué es lo que genera la calidad de la materia prima, cómo es el proceso productivo, cómo se transforma esa materia prima a otros bienes, cómo están enlazados y se interactúan todos estos elementos. Todos participan de los precios, de la comercialización. Bueno, por eso es que el mercado y la presencia de los consumidores, lo que dicen los consumidores, también hay que revisarlo. Por supuesto, todas las interrelaciones en todas las etapas son necesarias y una vez que se haga un estudio aquí, sí podemos decir, realmente se está haciendo un análisis de cadena. Entonces, esto viene siendo como un resumen de lo que expresan los autores que estudian las cadenas productivas. En general, la metodología que se utilizó en el trabajo tiene que ver con el enfoque cualitativo, porque como comprenderán, estamos hablando de un bagaje de elementos que son vulnerables a una simple observación, a una conversación, para que me genere un dato que perfectamente yo lo puedo llevar a lo cognitivo y hacerlo tangible en un resultado de investigación. Entonces, es muy interesante el enfoque cualitativo en los trabajos porque, como les decía, observar, categorizar, construir, describir cualidades desde los mismos actores, desde una simple mirada, de unos gestos, de un estado de ánimo, resulta sumamente interesante y real por lo demás, porque estamos trabajando en el lugar de los hechos. Claro, la metodología SIAL tenemos que considerarla porque ya nos lleva a la importancia de las historias orales, que es sumamente importante, las trayectorias genealógicas que ha pasado con los ancestros, qué ocurre con un eje temático de calificación y certificación de producto, cómo es el anclaje territorial para calificar un producto. Entonces, pues, con base a esas luces y a esa ruta, se fue desarrollando la investigación, aplicando herramientas como la pregunta, la observación, los audios, las fotografías, los conversatorios, todo bajo el consentimiento de los actores protagonistas. Lo que les voy a mostrar a continuación es cómo se fueron desarrollando los 3 objetivos específicos que se plantearon para resolver el objetivo general. En el primero se estudió la concentración que se era en sus factores de producción y comercialización. ¿Qué unidades de análisis se perseguían allí? Bueno, la historia, el perfil, las características territoriales, las relaciones de confianza,
como factores de producción y comercialización. Se utilizaron las entrevistas, la observación del proceso, se aplicó un cuestionario, entrevistas con productores, para llegar a unos hallazgos de ese objetivo específico 1. En los factores sociales, por ejemplo, pudimos ver un rango amplio de experiencia quesera con una media de 19 años, que es un dato obtenido en 2019, donde los actores dicen: desde niño estoy viendo la producción de queso. Hay una relación de amistad, de cooperación, perduran los factores territoriales como la transmisión de saberes, el arraigo, el reconocimiento al producto, y los factores económicos. Aquí hay para el momento, claro, hay que denotar que la visita la hice en abril, era un buen tiempo, habían pasto y la producción estaba buena. Por ejemplo, 6.71 litros de leche por kilogramo de queso. Esto para ganado vacuno es muy bueno, porque normalmente es 9 litros, en algunos casos 10 litros, sobre todo en épocas de sequía en que baja la alimentación para el ganado. Pero se encontraron otros elementos también, como las innovaciones en tecnologías y técnicas referidas más que todo, por ejemplo, al almacenamiento mientras se espera en la semana. Esto es nuevo. Ellos encontraron que almacenado seco en bolsas y salándolo cada 2 días funcionaba muy bien, o en una salmuera, los quesos bien concentradas para que alcanzaran su punto y al final de la semana lavar y entregar. Otra innovación fue la introducción de ganado bufalino. Esto es algo nuevo porque realmente es como una moda que se está presentando en los llanos occidentales, y más adelante voy a hablar un poquito de esto. También aquí voy a decir que ya hay internet, por ejemplo, hay una antena de internet, algunas fincas ya se han estado anotando en el servicio y tienen refrigeración también. Algunos tienen nevera y han almacenado sus quesos en la nevera. Aquí podemos ver las técnicas que ellos, esto por ejemplo es nuevo, es innovación, ¿ves? En seco, en cubierta, en seco y lavado, en salmuera. Normalmente era así, en suero o colocado seco en estantes en los mismos moldes de madera. Pero ahora todas estas técnicas ellos las han desarrollado y ha sido con la voz de los consumidores que la ha traído el comprador de queso en puerta de finca. Y algunos que producen poco, 1 kilo, 2 kilos diarios, ya la colocan en su nevera. Esto pues es también nuevo e innovador en la comunidad. Aquí hay algunos datos, pues simplemente yo trabajé con 17 productores que me dieron, a los cuales les apliqué cuestionarios, hicimos conversatorios, hicimos diálogos, y esta es la producción, su producción de queso y de leche, perdón, de queso por día y los litros de leche por queso. Vimos que hay un 6.71 litros de leche, o sea, un promedio. Aquí es importante ver, lo coloqué para que vieran que, por ejemplo, hay 3 productores que han introducido el ganado bufalino. Se puede ver que la producción de leche es muchísimo más, está muy bien. Pero ellos, aquí, ¿qué ha ocurrido? Hubo un productor que se atrevió a hacer el queso con solo leche de ganado bufalino. ¿Y qué ocurrió? El consumidor en el mercado mayorista, en la zona central, en Caracas, porque eso me lo comentó el mismo comprador de queso a puerta de finca, le dijo: mira, este queso se ha demorado en venderlo. Entonces, ¿qué hicieron los productores? No, nada, vamos a mezclar las leches. No vamos a hacer queso de solo leche bufalina, vamos a hacerlo mezclado con nuestra leche, que siempre lo hemos hecho, para que seguir conservando esas características organolépticas. Algunos están en proyecto, pero fíjense, de 17, solamente 3 tienen ganado bufalino. Entonces, eso es un elemento que llama bastante la atención, porque desde sus mismas voces, por ejemplo, hay un productor que dijo: yo no voy a introducir ese ganado bufalino. Si bien es cierto, tiene ventaja porque es más resistente, es más fácil de manejar, él come cualquier alimento que consigue, rama, su contenido de grasa es superior a la de ganado bovino, pero como dijo el productor, nos echa a perder los potreros porque pisa por todas partes. El ganado bovino no come unos pastos naturales que estén sucios y pisados. Y olvídense, profesora, algún día nuestro queso va a valer porque ya nuestro queso ha pasado la frontera. Esas son voces del mismo quesero en Caño Indio. Entonces, bueno, aquí podemos ver el objetivo específico 2, en donde vimos estrategias de producción y comercialización. Es decir, una vez que vemos la situación y los factores de producción, que vemos que resaltan
que son factores territoriales antes de factores económicos. Entonces nosotros, ok, ¿qué estrategias pueden ser? Bueno, las unidades de análisis refieren a la tipicidad y a los requisitos y procedimientos necesarios para la marca del queso. Se hicieron encuentros, aquí se hizo, por ejemplo, trabajo con los consumidores, con algunas instituciones. Debo decir que solamente fui a la alcaldía, pero fue un tiempo malo. Fui a la alcaldía y fui a desarrollo económico y sin éxito. Entonces me concentré con los productores, con los consumidores, con los compradores y proveedores. Entre los hallazgos que se encontró, entonces, simplemente es como una deducción, es decir, se encontró que existe una dimensión histórica cultural, ¿verdad? Llamada por otros autores de la investigación y que sigue, es decir, esta es la base sobre la cual se desarrolla el queso llanero, pero su hilo transversal es el factor humano. Si ellos mismos dicen, mira, yo no me voy, aunque produzca 1 kilo, este es mi día a día, esta es mi vida. El factor humano es fundamental en la producción de quesos en Caño Indio. Y entonces ellos más bien se concentran en responder a una calidad demandada. Que el consumidor quiere que sea rendidor al rallado. Bueno, vamos a ajustar el sistema de prensado para que alcance la dureza que necesita el consumidor. Entonces, es que de los consumidores conocen el queso. En un trabajo que se hizo, en un conversatorio y unas preguntas que se le hizo a 10 consumidores, todos coincidían que sí, claro que lo reconozco por la dureza, por el color, por el sabor. Cuando se le preguntaba, ¿usted reconoce el queso llanero por cuáles atributos? No, su sabor, su forma de venta. Yo veo el bloque y ya es un queso llanero. ¿Usted reconoce el del territorio, el lugar de origen del queso llanero? Sí, claro que sí. Veo el queso y veo el llano. Me huele a llano, me huele a vaca, me huele... Los consumidores coincidían, o sea que ellos reconocen el producto en cualquier lugar del país donde se venda. Y por lo tanto, las estrategias pues tienen que construirse la marca distintiva. Debo decir que esto está en cero, es decir, esto está en cero porque el país, desde el año 2000, en donde se crearon 3 marcas, que fue el cacao de Chuao, el cocuy de Pecaya, el aguardiente cocuy de Pecaya y el ron, no ha ocurrido más nada y el marco regulatorio permanece prácticamente en el olvido porque eso se llegó hasta allí. O sea que esto hay que iniciarlo prácticamente desde cero, pero ya tenemos toda una información con estos trabajos de investigación que puede ser el punto de partida para iniciar este proceso. Aquí se siguen viendo, ¿verdad? Las fotografías, tecnología, cómo son las viviendas de las personas y cómo normalmente se conserva el queso. En el objetivo específico 3, que era para evidenciar esos atributos del queso llanero y aprovecharlos, pues precisamente los atributos son lo que se persiguió como unidades de análisis. Para ello se tomó en cuenta a productores, hubo 6 que aceptaron hacerle audio, los demás no, pero también se tomó la información de los 17 productores que se trabajó y con el grupo focal que se generó con esos 6, que además grabaron el audio, se pudo hacer una categorización y una triangulación de los resultados, que podemos verlo aquí en esta lámina, en donde, por ejemplo, ¿qué elementos eran coincidentes? Bueno, en que el queso llanero es un producto territorial. Los versionantes, denotados con B, por ejemplo, estos 6 fueron los que hicimos también un intercambio y aceptaron el audio. Entonces, por ejemplo, de 6, 5 coincidieron, sí, es un producto territorial. Ese era un elemento coincidente. Y la calidad sensorial, menos 3, bueno, 3 dijeron sí, claro, eso sabe a leche cruda, ese sabe al llano. Entonces, bueno, fue otro elemento coincidente. De los 17, en lo cual aquí hay 9, y aquí está la continuación de esos 17 que participaron para encontrar elementos coincidentes, como por ejemplo, el queso llanero es un producto criollo puro y natural. Y si todos lo llaman, digamos que este es el eslogan del queso llanero, es un producto puro y natural. Solamente se utiliza cuajo, y eso se sigue utilizando, el cuajo de ganado, pero ya introdujeron cuajo químico, pero sal y cuajo es todo lo que viene de fuera, de resto es todos los elementos que están dentro del lugar de los hechos. Hay una combinación con bufalina, pero fíjense que, por ejemplo, solamente 4, 1 que está en proyecto y 3 que ya tienen el ganado de bufalina. Y el arraigo al producto, pues todos, mire, menos 1, no dijo que, o sea, no expresó que esa es nuestra vida,
es nuestro sustento, es todo para nosotros el queso llanero. Entonces, todos estos elementos coincidentes los vamos a encontrar, como se decía en la lámina anterior, como los atributos del queso para ser reconocido en su identidad. Entonces, de todo este esbozo y de todos estos elementos y de este trabajo, dije, bueno, ok, ¿qué hay? ¿Cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades? Entonces vemos que existe un apego al territorio, una identidad cultural. Aquí vemos a esta mujer feliz y contenta elaborando su queso como algo normal del día a día en su hogar. Entonces, por ejemplo, esto lo dijo uno de los queseros. El queso llanero tiene bastante salida, bien prensado, duro, gustoso y rendidor al rallado. Es un queso artesanal, natural, que no se compara con otros quesos. Esto por dar una información que se emana desde los actores. Los recursos que participan, los recursos naturales, tenemos los pastos, los suelos, agua, madera, plantas. Todos ellos participan en el proceso. ¿Cómo? Bueno, la madera en la construcción de tecnología, los pastos son los pastos naturales que se alimenta el ganado, el agua, la misma que se da en la zona, ellos tienen pozo profundo, por eso es el agua de la zona, las plantas porque hay cinchos que se hacen con las hojas de una palma en particular que hay, los suelos que son planos propios para la ganadería, o sea, todos estos elementos los tenemos como potencialidad para el cial del queso llanero. Pero ¿qué debilidades tenemos? Claro, unas normativas de higiene y de inocuidad que es necesario, existen, persisten. Pero debo denotar aquí que esto no es un problema. Es decir, en Venezuela nosotros consumimos queso llanero todos los días consumimos queso llanero sin ver que alguna enfermedad haya venido por aquí. También es porque las ETA, las enfermedades transmitidas por alimentos, no han sido decretadas. Y sobre todo desde la década de 2000 no ha habido más estudios en donde el Ministerio de Sanidad realmente haga esa trazabilidad que diga que la contaminación vino desde los quesos. Por lo tanto, esto no ha representado, nos comemos el queso y ya. Algunos dicen que mientras más sucio esté, muchísimo mejor. Así que, pero si no trabajamos con la calidad, ¿cómo vamos a exportar? Al crearse el CIAL, al iniciarse el proyecto de la identidad, necesariamente hay que trabajar con la calidad para la exportación. Hacer el marco regulatorio de las marcas, pero sobre todo reconocer la identidad del queso llanero. Bueno, en las conclusiones para el objetivo 1, vemos que en efecto esa quesería está fortalecida como una forma de vida porque ellos están seguros que es un producto que no se va a quedar en anaquel, es un producto que se vende de inmediato. El eslogan, por ellos mismos, construido y ya enmarcado por ellos mismos, es un producto puro y natural. Han hecho técnicas innovadoras de almacenamiento y prensado que han surgido a raíz de la demanda que han hecho los consumidores. ¿Cómo funciona eso? El comprador en puerta de finca le vende al mayorista en la zona central, el mayorista interactúa con los consumidores y los consumidores, él ve, este no se me vende mucho, este no, dame de aquel que fue más duro, el que me vendiste ayer. Ese detallista le dice al comprador cuando va nuevamente a la siguiente semana y al vendedor, y este vendedor va a la finca y se lo lleva a las personas, a los queseros. Entonces los queseros empiezan a hacer los ajustes. Así funciona. En el objetivo 2, en las estrategias, bueno, estarían el reconocimiento tangible, es decir, que se materialicen esos signos distintivos de un queso que es típico del llano. Los consumidores reconocen esa identidad con este trabajo que se hizo, pues los resultados fueron realmente así, y hay que hacer el proceso de construcción de la denominación de origen, puesto que no existe ese marco regulatorio. Entre las características distintivas hay unas características sensoriales que la denotan los consumidores porque es rendidor al rallado, su dureza, su color, blanco hueso, su sabor, su olor a leche cruda, perdura en el producto y es lo que más nos gusta. Los recursos locales que participan, el cuajo, los saberes, las pasturas, las tecnologías que ellos han desarrollado y su única forma de venta que es en bloques y sin empaque. Entonces, bueno, pero aquí en las recomendaciones, después que hemos obtenido todos estos resultados, pues realmente hay que reimpulsar. Pero ¿cómo vamos a reimpulsar ante las autoridades competentes y los actores del queso? Con la divulgación. Hay que primero que nada divulgar. Por ejemplo, en una de las cosas que yo tengo una tarea y les cuento que los productores están a la espera de eso, es que yo debo volver y contarles a ellos
los resultados del producto. Y ellos ya me dijeron, vamos a hacer una reunión, nos dice con tiempo, señora Isabel, para nosotros reunirnos, que usted nos comente qué pasó, cómo estuvo los resultados, porque si es así, nosotros vamos a ir en conjunto a la alcaldía y usted nos va a acompañar. Entonces, tenemos que hacer esa divulgación, por lo menos ya por los actores del queso, está ese trabajo un poco adelantado, pero falta con las autoridades competentes. Hay que, claro, enfatizar el tema de la calidad, se haría después, porque como les digo, esto por ahorita, ellos no hacen lugar a esto, ellos primero quieren ver qué tan importante es nuestro queso para nosotros resolver nuestros problemas. Por supuesto que al socializar eso va a motivar no solo a los queseros, también a las instituciones para la reconsideración del tema, en donde debo destacar las universidades, en donde se hable en temas de investigación del CIAL, de concentraciones de agroindustria rural y en esas líneas. Bueno, para terminar, les quiero leer, me van a permitir leer este comentario de un productor que es un tanto largo, pero que realmente es determinante porque el señor Giovanni dijo, el queso es un producto natural. Uy, ay, perdón. Ay, ajá, ya, un momentito, disculpen, por favor, desde la diapositiva. Me voy rápidamente al final porque quiero leerles aquí lo que dijo este productor, el señor Giovanni. Entonces, él dice, es un producto natural que no se compara con el queso de leche de búfala por sus propias características. Yo no cambio mi ganado criollo, pues sé que algún día el queso, como lo hacemos normalmente, solo con leche de ganado criollo valdrá más después. Con otra leche deja de ser queso llanero. Es que fíjese, nuestras vacas comen pastos naturales, gamelotes de la sabana. Sí tenemos algún potrero con pastos introducidos, pero normalmente el ganado come en la sabana. Muchas gracias. Muchas gracias a la estudiante Isabel. Por favor, si deja compartir la pantalla. Dejo de compartir. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición. Me parece muy precisa y además clara en el proceso de investigación. Prosiguiendo con lo que establece el acta, que ya lo habíamos mencionado, pues, procedemos a la réplica de preguntas por parte del tribunal y empiezo con el máster Marvin Balanco Murillo, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Isabel, felicitaciones porque finalmente has culminado en los estudios de maestría, ¿verdad? Como usted dice, te llevó más tiempo del esperado. Bueno, yo aquí tengo algunas preguntitas. La primera, bueno, ya se lo había comentado cuando revisé el trabajo escrito, y es porque, digamos, la investigación utiliza la metodología del CIAL, ¿verdad? El CIAL, como usted lo mencionó, es una metodología que se viene utilizando más o menos desde el año 2000, primero en Europa y después en América Latina. Y entonces podemos decir que ya tiene por lo menos sus 23 años de vigencia. Se han hecho innumerables estudios y muchas tesis, ahora sobre todo en México, que es donde una mayor cantidad de universidades han abordado esta metodología. Y entonces, y como usted en varios puntos de la tesis menciona que digamos que la metodología CIAL fue como el hilo conductor del estudio, entonces yo me pregunto por qué en el título de la tesis no se menciona específicamente que se utilizó la metodología CIAL, que eso le ayudaría mucho a posicionar la tesis, ¿verdad? Para incluirla dentro
dentro del grupo de todas las investigaciones que han utilizado el enfoque cial. O sea, me parece que quedaría como mucho más claro si desde el título ahí se especificara que se utilizó el estudio cial. Igualmente, con el título, también pregunto que por qué se menciona que fue en el periodo 2022-2023. Si, como usted dice, la investigación se comenzó a hacer desde años antes, incluso por ahí usted aporta datos del 2019 y de otros. Después, usted también mencionó que el territorio llanero de Venezuela es bastante amplio y entonces se distinguen por lo menos 3 territorios llaneros diferenciados. Entonces, la pregunta sería, el queso llanero de Caño Indio, entonces, ¿cómo se diferenciaría de los otros quesos llaneros, ¿verdad? Cuando se comercialice fuera del territorio. Y luego, me parece que lo del tema del queso, del uso de leche bufalina, yo no le veo ningún problema. O sea, simplemente, o sea, hay que diferenciar los tipos de quesos, ¿verdad? Que más bien, el tener otro tipo de queso, igualmente como si hubiera yogur o otros tipos de queso, eso, digamos, más bien fortalece la canasta de bienes y productos del territorio que puede ayudar en términos del posicionamiento y la comercialización. En cuanto a las estrategias ya de activación del CIAL, ¿verdad? Porque siempre que se hace el estudio del CIAL, entonces al final, lo que se quiere ver es, digamos, cuál es la situación del CIAL y cómo se podría activar para fortalecerlo. Entonces, ahí, me parece que lo que usted decía del tema de la inocuidad, entonces ahí evidentemente lo que hace falta es capacitación, o sea, capacitar en manipulación de alimentos, en buenas prácticas de manufactura, etcétera, porque se ha demostrado que muchas veces los problemas de contaminación no vienen porque la leche se utilice sin pasteurizar, no. Los problemas vienen por la mala manipulación del queso y sobre todo en las etapas de almacenamiento y de comercialización. Ahí es donde vienen los problemas de contaminación. Igualmente, habría que mejorar las instalaciones, los equipos y todo eso, pero bueno, en el contexto económico de Venezuela, sabemos que eso es un poquito complicado, entonces, pero por lo menos en capacitando en buenas prácticas de manufactura, por ahí se mejoraría mucho ese tema de la inocuidad. Y por último, no me parece que la propuesta de denominación de origen sea adecuada para este contexto. Sobre todo porque ya conociendo las experiencias a nivel de América Latina, que ha sido como muy complicado, o sea, primero conseguir la denominación y después ya la implementación. Y aquí tenemos el caso concreto del queso Turrialba de Costa Rica, que todavía no se ha podido, digamos, implementar adecuadamente el sello de denominación de origen. Y más bien, a mí me parece que las estrategias de activación vendrían por ponerle un empaque y una etiqueta a ese tipo de los quesos, por una parte, para cumplir con los requisitos digamos, de inocuidad, de salud, ¿verdad? Que tiene que ir dentro de un empaque y tiene que llevar etiqueta, y además que la etiqueta y el empaque le ayuden a identificar el producto como originario de, de las zonas de Caño Indio, y también como a dar otro tipo de información ahí, información nutricional y sobre el origen, sobre los productores. Entonces, que más bien las estrategias de activación estarían más bien por eso, empaque, etiqueta, mejorar el tema de inocuidad, y después, y después ya lo que se puede proponer es como una marca colectiva
que es como mucho más fácil de implementar y que podría beneficiar, digamos, a varios productores. O sea, por ejemplo, que se pueda comercializar el queso en Caracas o en otras de las ciudades grandes, con una marca colectiva que represente a la mayoría de los productores de cañón. Bueno, esas serían mis intervenciones. Gracias. Bien, respondo de una vez. Y adelante, por favor. Ujú. Ajá, ok. Bueno, gracias, Marvin. En realidad, en principio, el trabajo se hizo como un enfoque CIAL, es decir, tomando la metodología, porque es que realmente el CIAL del queso allí no ha sido decretado. Además que este es un tema que poco se habla aquí en las universidades o en los trabajos de investigación. No es que está decretado ese CIAL de las queserías, no. Las queserías están allí como una concentración de agroindustria rural, pero se le da ese enfoque CIAL ¿para qué? Precisamente para develarlo, para decir, sí, mira, aquí hay elementos, este CIAL prácticamente existe. ¿Que falta activarlo? Sí, faltaría activarlo y sería una de las primeras estrategias, pero en principio reconocerlo y después activarlo. Entonces, pero la metodología nos iba a llevar a esos resultados, es decir, a develar factores territoriales, a mostrar elementos del territorio, a decir, mira, aquí están, son estos elementos que se imponen ante, por ejemplo, otros datos económicos que dirían, no, esta gente está quebrada, como lo dije anteriormente. En relación al periodo, lo que pasa es que, fíjate, este trabajo se ha venido, no es que es este trabajo, se han hecho investigaciones de otras instituciones, más que todo de la UNED desde 2006. Los datos de 2019 fue un trabajo que se hizo, pero ¿qué ocurrió en la actualidad? Pasa la pandemia, hay unas limitaciones nuevas en Venezuela con el combustible y la electricidad, y dijimos, ok, ¿qué pasa con las queserías? En que en mi mismo empeño, ¿verdad? En mi identificación con el tema de lo social y de las concentraciones queseras, vamos a develar qué ocurrió, desaparecieron con la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los productores? ¿Siguen esos mismos elementos territoriales o no? ¿Ves? Entonces, todos estos datos que se están con la investigación se hicieron en 2023, en abril 2023. Los demás son referencias que sirvieron para apalancar pues, los resultados de ahorita. Como pudo verse, perduran en el tiempo. Más bien se afianzan más, se arraigan más. Porque la pandemia no hizo que desaparecieran las queserías, no. Todo siguió igual. El comprador siguió llegando a puerta de finca. Él se convirtió en el aliado más importante para estos pobladores, porque él llevaba el combustible, él llevaba los alimentos y todo a cambio del precio del queso. Entonces, claro, ellos dicen, sí, el queso no valía nada, porque él daba muchos argumentos de lo que gastó tanto el combustible con alimentos, insumos. Pero para nosotros eso era mejor que irnos a hacer una cola de gasolina, a tratar de llegar a Guanarito Capital, a comprar algo. ¿Viste? Entonces, perduró, no pasó nada. Eso fue un resultado importante de haber hecho la investigación ahorita recién, pues. Cuando usted dice el territorio del llano es grande, es cierto, pero por ejemplo, en los llanos orientales, Monaga y Anzoátegui, no se hace queso llanero. Ahí se hacen otros tipos de queso. Es territorio plano, pero ellos tienen otras formas de vida que no es precisamente como la de los llanos occidentales. En el llano central se hace, por ejemplo, el queso de telita. Ahí es típico un tipo de queso que el queso de telita. Pero en los llanos occidentales, Apure, Cojedes, Barinas, Portuguesa, se hace el queso llanero como este que se está mostrando aquí en la investigación. Entonces, a la hora de una marca colectiva, tendría que referir a los estados de los llanos occidentales. Sí, me parece importante cuando usted dice que las estrategias sería, en primer lugar, activar el CIA a través de trabajar con la calidad, pero que los productores estén concientizados con esa calidad. Pero repito, cuando ellos vean que esa calidad no ha sido para ellos un problema, va a ser un poco difícil, pero si se les avisora un panorama de precios y de desarrollo, yo sé que ellos lo van a hacer. De hecho, había una iniciativa de hacer una sala común con todas las normas para ellos hacer allí el queso. O sea, ellos aportaron una cantidad de leche y hacer el queso llanero allí y empezar las evaluaciones y los análisis. Pero todo eso ocurrió en los trabajos anteriores, pero no se llegó pues a realizar.
Y en efecto es a través del manejo que se contaminan, porque ellos ordeñan y en menos de 4 horas transforman a queso. Pero después viene el almacenamiento, los utensilios, los moldes, es decir, cuestiones de higiene en el manejo que no va a permitir pues que siga preservando una calidad higiénico-sanitaria. Lo de la leche bufalina, bueno, mire, pudiese verse quizás sí como otro producto en la canasta de bienes y servicios, como para que ellos no pierdan la ventana o la oportunidad de un ganado que algunos están convencidos que tiene más, tiene ventaja. Pero si podemos ver de los 17 productores con los que se trabajó, 3 nada más lo tenían, los demás decían, no, yo sigo. Es como un miedo, es como un temor a empezar a aprender, a hacer un nuevo manejo, a reconocer cuando tienen uno que toda la vida lo han hecho y eso les ha dado su comida todo el tiempo. Yo pensaría que quizás, como esos 3 que empezaron a mezclar con la leche, quizás hasta en la misma marca colectiva del queso llanero se acepte un porcentaje en aras de que ellos mantengan ese rendimiento, pero sin perder las características organolépticas del queso. Entonces, bueno, sí, quizás con la activación de un CIAL y de hacer un porcentaje para iniciar esa marca colectiva, se llevaría a un empaque pues para colocar allí la información, porque por supuesto es necesaria, además de condiciones de higiene, es necesaria en un producto distintivo. No sé si satisfago sus interrogantes o estoy. Isabel, nada más un comentario cortito. Lo de la categoría de CIAL, o sea, no es que tiene que ver como un ente externo que tiene que establecer esa categoría. No, el investigador puede considerar que esa concentración de queserías cumple con los requisitos Ok. para hacer un CIAL. Y simplemente lo que tiene que demostrar es, a través de su investigación, que cumple con esas características. Entonces, usted en este momento puede decir que la concentración de queserías de caño indio constituye un CIAL por estas y estas y estas razones o sea, y nadie va a venir a refutarlo, o sea, podría venir más adelante otro investigador, pero que tendría que hacer sus propios hallazgos para demostrar lo contrario, pero por ahora ya usted lo puede establecer de esa forma. Ah, muy bien, muy bien. Me queda claro. Gracias. ¿Listo, don Marvin? Sí, señor, por mi parte Muchas estamos completos. gracias. Seguidamente doy la palabra a la máster Patricia Rojas Medina, por favor. Bueno, buenos días. Primero que nada, felicitarte, Isabel, porque sé lo difícil que es llevar una tesis, en este caso de maestría. A mí también me agarró como un embarazo, tuve que dejarla por un tiempo y bueno, y retomarla. Y me está pasando ahorita con el doctorado, que tampoco la he podido terminar, pero bueno. Hay que seguir, ser persistente y hasta lograrlo. Así que por eso te felicito. Gracias. Este, bueno, en el caso de los quesos que me atañe, es mi investigación también. O sea, realizo muchas investigaciones en el área de lácteos. Soy profesora de lácteos también de la UNEYES, pero COGEDES. Te apoyo totalmente en que tenemos que hacer una cruzada para que este queso tenga mayor visibilidad, tenga su denominación de origen. Yo sé que no es fácil, no es una cruzada sencilla, pero tenemos que unir esfuerzos en toda la parte de los llanos, porque como tú dices, este queso tiene las mismas características en todas estas partes de los llanos centro-occidentales. Una cosita que sí te quería comentar y que es bueno que lo hagas con estos productores es que no es bueno la mezcla de la leche bufalina con la leche bovina. Tienen características totalmente diferentes. Una tiene mayor porcentaje de grasa, que sería la bufalina,
y ya los parámetros de pasteurización, en este caso, si vamos a pasteurizarla, cambiarían. ¿Sí? También. Entonces, es importante no hacer esas mezclas así tan deportivas, ¿sí? Se necesita un mayor estudio y en el caso de ellos no realizan ningún tipo lo hacen muy artesanal, ¿ok? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para que entonces no ocasione un problema grave y entonces el responsable entonces va a ser el queso Patricia, y perdón, estamos teniendo muy mala conexión. sería Sí. un retroceso para nosotros. Patricia, Eso sí, Patricia, perdón, No escucho, no escucho bien lo último. no me oye Patricia, bien. perdón. La No, última, no. toda la parte, todo hace como un minuto no, te escuchamos, pero completamente interrumpido. Sí, o sea, no es posible. Quedaste como en la parte donde decías lo del que el queso es una forma muy artesanal, que había que prevenir esas formas como muy deportivas de combinar leches por ahí. Sí, sí. Entonces, que yo digo que este problema, esto podría traernos problemas, sobre todo para la denominación de origen de este queso, en este sentido, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esas características. Bueno, no, más lo que quería era hablar sobre ese problemita que podríamos ocasionar. Y bueno, y decir que tienes todo mi apoyo por esta parte de los llanos, por el estado Cojedes, para que sigamos con ese proceso entonces de que poder visibilizar y de que tenga una mayor relevancia nuestro queso llanero como tal. Sí, señor. Sí, realmente esta forma, la leche bufalina más bien se está presentando, yo diría que como una amenaza ante la identidad del queso llanero como tal. En el sentido de que los mismos productores dicen, no, pero es que no es el mismo queso. Es como que si nosotros le dijéramos a ellos, mira, hay que pasteurizar por temas de higiene. Y dicen, no, se acaba el queso llanero, no existe. Entonces, ellos optaron por echar cierta proporción, pero como bien tú dices, no es que miden, no es que es un porcentaje como tal, sino vamos a agregar, por decir, una cuarta parte de bufalina y las otras tres de leche. ¿Para qué? Para seguir conservando. ¿Por qué lo hicieron? Porque los consumidores empezaron a decir, mira, ya no me sabe igual, este no es el queso. Entonces, ellos dijeron, no, mezclado sí. Entonces, por eso la mayoría, porque fíjate, de 17, 3 lo están haciendo, otros están en proyecto, pero no es mucho su interés, son voces que ya están hablando. Pero a la vez no hay que cerrarse, porque es el ganado que es más rendidor. Entonces, más bien, como dice Marvin, pudiese ser otro producto que tal vez siguiendo un proceso, viene de los llanos y bueno, con la fortaleza del queso llanero, vamos a ver. Pero muy importante lo que tú dices, porque a la hora de crear la marca, si por ejemplo para cuestiones de exportación piden unas pruebas que hay que pasteurizar y eso, ya no funciona igual. Gracias, lo anoté para conversarlo, no sé, en algún momento poder hablar de eso con algunos productores, pero vamos a ver. Gracias. Ok. Muchas gracias, Patricia. Seguidamente, José Francisco, Máster José Francisco Fonseca, tutor, por favor. Bueno, voy a poner el video, no lo había puesto porque bueno, ayer tuve, tal vez para contextualizar, de repente si no se me entiende algo que diga es porque ayer me quitaron los hilos de una operación un poco invasiva que tuve hace un mes. Entonces, si no se me entiende algo, yo con gusto lo aclaro. Mira, yo me sumo a las felicitaciones por el trabajo realizado, pero en gran parte me sumo a los reconocimientos hacia Isabel por la perseverancia, porque creo que los obstáculos que ha tenido durante la implementación de la investigación ha sido, no han sido pocos, son importantes
y eso, digamos que aumenta el mérito de Isabel por haber concluido su trabajo. Bueno, hemos hablado, Isabel y yo, sobre, en particular yo le he hecho mención de que una de las razones de la pertinencia de este estudio es porque hay un potencial para una región que además requiere de oportunidades de desarrollo, instrumentos que puedan promover el desarrollo, y en eso el queso llanero todo está claramente demostrado en el estudio, y todas las referencias anteriores a las que menciona Isabel, hay una oportunidad de potencializarlo o de promoverlo como un mecanismo para promover el desarrollo en la región. Entonces, sí yo le he mencionado mucho a Isabel que su trabajo es pertinente en gran medida porque puede ser el punto de partida para muchas instituciones en la región, muchos actores en la región que tienen interés en apalancar el desarrollo a partir de la promoción y el posicionamiento del queso llanero. En relación con eso, yo quería preguntarte, Isabel, ¿qué orientaciones tú brindarías a los diferentes actores en el territorio que ya tú conoces, que los tenés muy claros, para crear un entorno favorable hacia la valorización del queso llanero, hacia la valorización y posicionamiento? Entonces, ¿cómo ves? Porque lo que tú digas, me parece, estás en una condición donde tienes una claridad sobre la problemática y sobre las potenciales soluciones que son, bueno, que son que es una claridad que está por encima de repente de la claridad que muchos otros actores en el terreno tienen. Entonces es muy valioso lo que puedas decir al respecto, qué orientaciones tú brindarías. Y también desde el punto de vista de los productores, ¿qué acciones tú ves como necesarias, independientemente de que haya un marco normativo y regulatorio para la denominación de origen u otro tipo de instrumento para identificar al queso llanero, independientemente de ese marco que no existe ni un instrumento regulatorio? ¿Qué acciones crees tú que pueden dar desde ya los productores, previendo los requisitos que serían necesarios para lograr, llámase, una marca colectiva o una denominación de origen del queso llanero en la región? Entonces, uno desde la perspectiva de lo que pueden hacer los productores, y otra pregunta es en relación de cómo tú ves que podría ser la orientación de esfuerzos de actores en el terreno que vayan creando un ambiente favorable para la valorización y posicionamiento del queso llanero. Básicamente eso. Bien, gracias, profesor. Bueno, fíjese, los queseros tienen que reimpulsar su organización, porque si bien es cierto que ellos están organizados, ellos tienen consejos comunales por comunidad y todos los consejos comunales van a una comuna, en sí ellos como queseros no tienen una organización que sea en pro del producto. Ellos trabajan, digamos que automáticamente en cooperación, participan, pero es a través del consejo comunal. Entonces, teniendo ya todos estos resultados frescos y que van a ser socializados con ellos, conversados, dirigidos, porque les voy a dedicar ese tiempo a los queseros, yo les aconsejaría a ellos que reimpulsaran o reiniciaran su organización como queseros, pero alrededor del producto, no alrededor del Consejo Comunal, que es una política que tiene otros objetivos. ¿Para qué? Para que siendo ellos ya una fuerza que actúan en pro de un queso que ellos defienden, que conocen y que es su vida, entonces ya, por ejemplo, instituciones como la alcaldía del municipio los reciba, los escuchen.
Claro, en paralelo hay que promover, y ya ese sería un poco mi rol también a nivel de las instituciones, para que nuevamente comiencen a visitar el lugar, para que nuevamente se inicie esa capacitación. Claro, aquí en Venezuela esas cosas parecen como imposibles, porque aquí que la gasolina, que no hay esto, si no tengo recursos, no hay nada. Pero es una acción necesaria. ¿Qué pasa? Si ellos hacen un grupo organizado y dicen, sí, es verdad, vamos a ir a la alcaldía. Ellos van a Guanarito, capital, en donde está la municipalidad, la sede, pues. Van, se presentan, yo los puedo acompañar y plantean, mira, mi producto está así, pero ¿qué pasa? Yo necesito tener el combustible disponible para que tener siempre el agua, para que el quesero no me perjudique con el precio. Entonces, apóyanos en esto, que estamos sacando un queso de calidad para que el queso no se me quede en demora y yo pueda evitar una contaminación, para que quizás pudiese traerlo a Guanarito y no dejarlo almacenado tantos días esperando que... ¿Ve? Es decir, hay acciones inmediatas que ellos mismos pueden hacer con el ánimo que tienen, con la sapiencia que tienen y la seguridad de su producto, que yo les recomendaría eso. Y ellos, como acciones allá en sí de los mismos productores, ellos tienen que empezar a concientizar que su queso tiene que necesariamente tener un espacio para que ellos lo hagan en mejores condiciones de higiene y empiece realmente el queso a pasar pruebas, porque una vez iniciado el proceso, esas pruebas van a ser necesarias. Entonces, en principio, bueno, hay que socializarles los resultados. Yo tengo que reunirme con ellos, comentarles cómo fueron los resultados, decirles las ventajas, las potencialidades que tienen, pero también las debilidades que tienen. ¿Y qué pudiésemos hacer? Yo debo comentarles que en una oportunidad, por allá en 2014, ellos se habían ofrecido en dar el terreno para hacer la sala, porque estaban conscientes que habían debilidades en el proceso en cuanto al manejo, después que ellos elaboraban el queso. Pero como no hubo instituciones que los apalancaran, llegó hasta allí, hasta se elaboró el acta, hubo asistencia, hubo talleres, pero todo llegó hasta allí. Entonces ahorita se pudiese reimpulsar eso. Claro, si no ven la presencia gubernamental, ellos van a decir, no, pero ¿qué hacemos nosotros solos? Entonces, no solo debo actuar con ellos, también tengo que dedicarle mi tiempo a las entes gubernamentales para que atiendan esa necesidad y no solo eso, ya es una responsabilidad más grande y gracias que la profesora Patricia también está en la misma línea, que vean las entes del gobierno la ventaja que es tener un CIAL del queso llanero y cuáles son sus bondades una vez que el producto tenga una marca colectiva. Ya el peso recae más sobre nosotros porque en el ánimo de los productores está, pero hay que acompañar. Entonces, no sé, profesor, si que estaría allí, nos faltaría más, pero le digo, aquí en Venezuela ahorita, el simple hecho de uno decir voy a hacer este trabajo, si no hay realmente un pequeño apoyo, un gran ánimo y un apego a las cosas, es prácticamente imposible hacerlo. Pero bueno, lo imposible se hace posible cuando hay un arraigo y el cual dice, pero si es mi vida, ¿cómo la voy a cambiar? Eso. Sí, no, muchas gracias, Isabel. En todo caso, creo que lo importante es generar discusión, ¿verdad? Y diálogo, porque es a partir de ahí que va a empezar a abrirse, a surgir nuevas ideas con los diferentes actores y con los mismos productores. Y me parece crítico lo que dices del tema de organizarse para poder llegar con unidad de propuesta, ¿verdad? A los diferentes actores en el territorio que pueden ayudar a crear un entorno más favorable hacia el reconocimiento del queso llanero. Pero sí, yo los invitaría a seguir por esa ruta de unir criterios desde los productores y empezar a procesos de diálogo con las instituciones para de esos mismos espacios de discusión pueden ir surgiendo ideas, propuestas, iniciativas de los diferentes actores
para ya ir implementando acciones hacia lo que se quiere, ¿verdad? Sí, De señor. valorización del queso llanero. Entonces, me parece que sería la ruta. Más que valorar la respuesta tuya, es una sugerencia también mía para invitarla a seguir por esa ruta. Sí, señor. Gracias, profesor. ¿Listo? ¿De su parte? Don José Francisco. Sí, 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 de mi parte es todo. Gracias. gracias. Don Warner Mena, coordinador de la maestría en desarrollo rural, por favor. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. Aunque sí, es que sí. me cambié de cámara. Bueno, yo me uno a las felicitaciones para Isabel Macía. Yo creo, Isabel, que a la par de esta investigación hemos aprendido mucho y ahora me pongo no el sombrero de coordinador de la maestría, sino el sombrero de Cadenagro. Acá en la Escuela de Ciencias Agrarias tenemos un programa que trabaja precisamente las denominaciones de origen. Y ahí pues también ha participado don Francisco y nos acompaña hoy don Kelvin Villalobos, que es parte del equipo multidisciplinario. Sin duda alguna, Isabel, yo creo que usted está poniendo sobre la mesa un punto de partida para empezar los estudios y las discusiones en torno al potencial de una marca colectiva, lo cual, pues, además de ser una tendencia a nivel mundial, es una estrategia que realmente nos permite poder valorizar esos saberes rurales en torno a productos y bienes agroalimentarios con ciertas características organolépticas, formas de producción que va desde el clima, la tierra, el pasto, las variedades genéticas, la temperatura, las prácticas, que son tantos elementos que son propios de una región y que vale mucho la pena valorizar. Obviamente, en esta investigación que me pareció muy completa, en primer lugar, porque ha logrado una adecuada delimitación metodológica desde el punto de vista territorial, geográfico, del alcance de la problemática. Me parece es que tiene una sustentación teórica muy robusta y un abordaje metodológico muy preciso. Y yo creo que usted nos ha dado unos resultados y unas conclusiones que derivan de lo que usted se planteó en la investigación. Obviamente, como en toda investigación en esta fase, quienes estamos escuchando, cada uno de nosotros, desde nuestras expectativas, pues se nos van a generar muchas ideas, muchas preguntas que tal vez no son parte de tu objeto de investigación, pero sin embargo usted, pues muy bien lo ha venido respondiendo. ¿Qué destacaría yo de esta investigación? Me parece que es sumamente pertinente, sumamente pertinente. Uno de los principales retos de una marca colectiva es contar con estudios técnicos, los cuales son diversos, son costosos, son complejos y requieren mucha inversión. Entonces, que recurso, que talento del mismo país, de la misma región, inicie este tipo de investigaciones es algo muy favorable. Sin duda alguna, con esta investigación es el punto de partida para que ojalá otros tesistas de otras universidades, de otras áreas puedan hacer investigaciones paralelas. Retos concretos, obviamente desde mi perspectiva y que posiblemente difiera de la tuya, Isabel, yo creo que el tema de la inocuidad, indistintamente del paradigma que tenga la comunidad, es algo esencial, es algo fundamental, porque estamos hablando de un tema de salud. Tengo Sí, muy claro que en tu investigación usted simplemente presenta el hallazgo y ese es tu campo. Pero para las iniciativas que a partir de ahora continúen el proceso, el tema de inocuidad es fundamental. Luego hay otro reto, creo que don Francisco lo comentó, que es la parte del tejido social. Y eso es toda otra investigación, es otro campo. ¿Están preparados los productores de queso para fortalecer su tejido social y tener esas capacidades de gestión para poder ya estandarizar producción, obviamente de manera artesanal, para poder comercializar
obviamente pensando siempre en un mercado local y después poder pensar en exportación. También hay otro reto que usted lo menciona, que es el tema del ordenamiento jurídico. Para que exista una marca colectiva o una denominación de origen en un país, es fundamental que estén las reglas claras. Pues ya sabemos que a nivel internacional hay algunos lineamientos que establece la OMPI, por ejemplo, pero cada país tiene que tener sus protocolos, sus entes reguladores, tiene que existir cómo se marca la cancha. Pero Correcto. esto no significa que no se puede. Yo creo que más bien con investigación usted está puntualizando esos aspectos básicos, se está rescatando, se está demostrando que hay un potencial en este queso y que hay algunas condiciones estructurales que es necesario venir preparando y que no equivale necesariamente a una tarea de las y los productores, pero ellos sí pueden empezar a gestionar eso a través del gobierno local y el gobierno nacional. Entonces, en síntesis, Isabel, realmente agradecerte. He aprendido mucho a la par tuya en este proceso de investigación. Admiro tu tenacidad. Me gustó mucho el documento escrito porque es muy fluido, se entiende todo el documento. En la parte de la presentación, pues muy clara, muy nítida. Uno agradece mucho eso porque queda clara la fotografía de tu estudio. Desearte, Isabel, bueno, ojalá que puedas publicar primero los componentes que extraes de esta primer fotografía del estado del arte. Ojalá que puedas llevar una devolución a los productores. Por favor, nos avisa, nos comparte fotografías. Desde la maestría nos encantaría poder ser testigos de ese proceso de Correcto. devolución. Y yo creo que se cumple con los preceptos de una tesis, de un estudio de posgrado en una maestría académica, que es generar nuevos conocimientos en el objeto de estudio. Y usted hoy nos ha compartido nuevos conocimientos en torno a estas queserías como parte de esa dinamización del desarrollo rural. Entonces, reiterarte las felicitaciones, Isabel. Realmente todas las preguntas que tenía, pues ya te las había hecho anteriormente, las has resuelto. Entonces, si querés comentar algo, perfecto, y si no, pues más bien agradecerte. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, don Warner. Bueno, en primer lugar, como representante del Consejo Central de Posgrados y como presidente del tribunal, lo primero es un reconocimiento al trabajo de la maestría en desarrollo rural. Se lo he dicho a Warner ya en varios momentos, que lastimosamente trabajo en la universidad y hasta ahora que estoy en el Consejo Central Posgrado conozco el trabajo que se hace y así en otro montón de maestrías y en otro montón de cosas que hace la Universidad Nacional, que si no conocemos los que trabajamos dentro de la universidad, imagínense la sociedad. Entonces, ahí eso es lo primero, un trabajo enorme por hacer. Hay varios aspectos ahí que he venido anotando y he ido viendo. Marvin le señalaba que por qué no estaba el CIAL en el título de metodología. Yo difiero un poquito porque el trabajo de investigación no era sobre el CIAL y cómo aplicarlo, o sea, era una herramienta metodológica como tal, pero como te lo digo, cuestiones y perspectivas para introducir a la siguiente parte. Después, doña Isabel, cuando estudié fuera, tuve una compañera venezolana y no tenía un poquito de idea, pero yo sí me recordaba cuando ella decía que no había nada como el queso llanero. Entonces, mientras estábamos en la tesis, le pregunté. Entonces me dice, sí, me dice, es que no hay nada, y me lo pone en mayúscula nuevamente, nada como el queso llanero, me dice. ¿Y cómo paraste ahí? Entonces ya le conté un momentito y ya, esa anécdota que ha pasado. Vamos a ver, hay una cuestioncita que sí me pasa en la tesis a mí, y esto es una cuestión a usted, e inclusive también a Warner como coordinador del programa, inclusive con el tutor. Yo la parte de la cadena productiva la veo muy tímida en el marco teórico. Veo un abordaje muy tímido y ahí sí tengo que decirlo, esto también tiene un problema de subjetividad conmigo porque esa es el área de especialización mía. O sea, yo trabajo cadenas de suministro y todo lo que tiene que ver con estos procesos como tal. Entonces, esos diferentes eslabones que tiene la cadena, y ¿me está escuchando o no? Sí, sí, lo estoy escuchando, profe.
Sí, entonces esperemos que esté cómoda porque si no yo me mareo con esos movimientos. Sí, es que me estoy cambiando de sitio porque hay un ruido. Ay, perdón. Ya, Me aquí. avisa cuando está. Ajá, ya. Voy a sentarme aquí porque me cambié de sitio porque encendieron una bomba. Y ya, ajá, aquí. Sí, no hay problema. Ok, entonces como le decía, en esa parte de la cadena productiva, creo que se podía profundizar principalmente cuando me vuelvo al título, ¿verdad? O sea, y evaluar los factores dinamizadores de la producción y comercialización del queso llanero como producto de origen. Entonces, de mi parte, creo que sí ahí en la cadena productiva, porque lo abordan un poquito, pero muy tímidamente, porque la cadena de producción es muchísimo más compleja. Están las materias primas que les llevan las materias primas. Y hay un punto que Patricia y también le señalaba Don Warner, muy importante. Vamos a ver, aquí en Costa Rica vivimos un caso con el queso Turrialba, y Don Warner lo tiene que conocer, de una empresa muy grande que Dos Pinos, que lo producía y lo empezó a vender, y la Asociación de Quesos y de Productores de Queso Turrialba ganaron la demanda porque tienen la denominación de origen y hay todo un proceso que tiene que ver. En ese tema, igualmente como lo decía, no me recuerdo si fue alguno de los lectores, sí creo que la compañera Patricia, y le decía, por ejemplo, si se desea trabajar en una denominación de origen, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ella lo dijo de una forma que le voy a tomar sus palabras, con esa forma deportiva de incluir otros productos de leche, porque eso sería en realidad casi que eliminar cualquier posibilidad de tener una denominación de origen. Cuando los mismos consumidores le han dicho a los productores que ese no es el mismo queso, es porque no es el queso. O sea, la denominación de origen, por eso les decía que en el análisis de la cadena había que profundizar en esa parte, porque partir de una denominación de origen tiene que ver con proceso productivo y con los proveedores, o en este caso, la materia prima que se utiliza. Entonces, parte tiene que ver con esas cuestiones ancestrales, pero esa combinación de eso ya es otro producto. Eso no podría proceder para una denominación de origen. Combinado o solamente utilizando ese tipo de ganado es otro producto, pero el de la denominación de origen para el queso llanero, tiene que estar basado en la producción del ganado bovino, que es el que usted ha mencionado como tal. Eso para tenerlo claro como un punto de arranque, y principalmente porque es que ustedes lo tocan producto origen en la región. Dicho esto, sí creo que el marco teórico había que reforzar todo el tema de lo que es una denominación de origen. O sea, qué competencias tiene, dónde llega, porque lo están mencionando como tal, y creo que eso hubiera reforzado algunas cuestiones. Pero igualmente, rescato que lo más importante para el contacto que usted tiene con los productores y con los campesinos y las personas que producen este queso, que lo identifican como tal, es que combinarlo con otros productos va a ser, eso eliminaría cualquier posibilidad de tener una denominación cuando tengan todas las visitas técnicas, porque esto está amparado a una regulación que tiene la Organización Mundial del Comercio, con una estipulación, etcétera, etcétera, para lograr una denominación de origen. Con el tema de la inocuidad, eso se supera muy fácil, porque eso es un proceso de pasteurización que, por ejemplo, que a ustedes que siempre lo han consumido no les va a afectar, pero que nosotros que no lo hayamos consumido nos puede afectar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros nunca hemos probado el queso llanero sin pasteurizar. Vamos a probar el queso llanero pasteurizado, que tiene unas condiciones, que se produce en una zona con un ganado específico, que se alimenta de cierto pasto, etcétera, etcétera, con un clima y un proceso artesanal, que ese proceso artesanal no significa que no puede ser inocuo, aún siguiendo siendo un proceso artesanal. Entonces ahí son dos cuestiones que yo creo que importante señalar, que este trabajo sin lugar a duda da. Dado esta parte, de nuevo, ¿hay alguna experiencia? ¿Ha trabajado usted con algunas comités técnicos o algo para saber o conocer sobre lo que es el proceso de denominación de origen? ¿O aquí hace simplemente una aproximación de que esto podría ser una posibilidad?
o ya hay algunos trabajos o algunos acercamientos que usted haya identificado que ya tienen que ir trabajando, porque definitivamente creo que sería un valor agregado al producto como tal. Gracias, profesor. Sí, estoy de acuerdo con usted cuando se estaba al principio que si mezclamos con bufalino vamos a tener otro producto, y lo dicen los mismos productores. En relación a lo que usted me dice de mi experiencia, realmente tuve una experiencia a nivel, pero de trabajar con los productores. Y precisamente fue con queso, es decir, a nivel de marco regulatorio, ya de las instituciones como tal, no he tenido experiencia. Sí conocí un proceso que se hizo para el café en una zona alta del estado y que sí se avanzó hacia las instituciones. Ahí se mezclaron las universidades, la alcaldía, y yo conocí el proceso, pero no participé. Y he participado, pero con productores, en un tiempo con estos productores y otra vez con otros en el estado Apure, pero trabajando sobre los elementos identitarios, sobre ver cuán ellos tenían digerido que esos elementos realmente eran los que identificaban su queso, o sea, esa parte, esa parte. Sí estaría dispuesta pues de abrirse el proyecto, de hacer diligencia, sí estoy dispuesta a hacerlo porque realmente es mi interés, pues. Es mi Vamos a interés ver, porque yo creo que inclusive a nivel profesional para usted sería una grandísima oportunidad sí. esto como un arranque y después una gran oportunidad en el aspecto de especializarse como persona que conoce los procesos técnicos, porque vamos a ver, la norma de origen no solamente es un producto que cumple con ciertas características que le permiten esa preclasificación para hacer un producto de origen. Tiene todos unos procesos técnicos que son muy importantes y que definitivamente le dan valor, y ya el profesor Warner lo decía por acá, igual yo desconocía como el instituto o el proyecto que hay dentro de la escuela de ciencias agrarias, creo que dijo, pero a lo que voy es que eso a usted le permitiría, inclusive a nivel profesional, ya conocer todas las partes de lo que tiene que ver con el proceso de la norma de origen, y además un valor agregado definitivamente para los productores como tal, ¿verdad? O sea, a veces yo creo que en la ruralidad, porque lo he vivido y he crecido, tenemos esa timidez de que hay mucho conocimiento, y poner ese conocimiento en evidencia y que ese conocimiento sea remunerado de cierta forma, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo pones dentro de la sistematización, dentro del sistema, y ya tienes una norma de origen, definitivamente, pues es un producto que va a hacer y que va a beneficiar a quienes producen un queso llanero, en el caso como usted lo estaba diciendo, que realmente es de ahí, esa zona, ¿verdad? Entonces yo ahí también veo como esa oportunidad de parte para usted, inclusive profundizar en esa parte, y ojalá en unos años, porque esto tiene su proceso, estar viendo, o porque usted pueda ver que el queso llanero tiene una denominación de origen y que cumple con ciertos requisitos, que respeta todo este valor que usted ha expuesto en su sí, sí, defensa. sí, yo creo que es una oportunidad en que se inicie, ya que la profesora Patricia ella me dice, sí, vamos a hacerlo, porque hemos Claro, trajinado los claro. factores, entonces, ¿por qué no empezar a hacer las diligencias en los mismos estados donde vivimos, en principio, con los entes Pues, gubernamentales? y no, y Este, Patricia lo exponía muy bien, ¿verdad? Ella también se lo decía desde el principio, ¿verdad? Eso de combinar, cuando ella lo dijo, yo dije, bueno, ella lo tiene ya bastante mapeado y claro, porque tiene esa experiencia, pero ella sabe, o sea, combinar productos para una norma de origen, ahí de hecho ya tira. Y qué dicha que son poquitos productores, que hay muchos otros productores que todavía no hacen ese proceso de combinación, para que no tengan que dar tres pasos atrás, más ajá, bien, porque así al es, fin y al cabo es ganado que se ha invertido que se ha invertido con costos, etcétera, ¿verdad? Y ajá. ahorita lo bueno es que usted tenga esas herramientas para más bien incentivar a quienes están, para saber que al fin y al cabo también es importante. Bueno, eso sería de mi parte. No sé si alguno tiene algo más que agregar, y iríamos a la sala para debatir ya lo que es la discusión y la nota del proyecto. De nuevo, muchísimas felicidades, doña Isabel, y Gracias, qué bueno esos trabajos que se hacen con las comunidades también. muchas gracias.